Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es José Miguel Mosquera y en esta ocasión les estaré hablando sobre las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Ahora bien, estas son ecuaciones que están escritas de la manera y' más p de t por y igual a g de t por y a la n. Y es que si bien la ecuación, si estuviera solamente hasta este punto, podría ser lineal y se resuelve sin problema, pero es este término y a la n la que le quita su linealidad y aumenta el orden. Para resolver una ecuación de este tipo se tiene que tener en cuenta el reemplazo de variable que dice que b es igual a y a la 1 menos n, que este término es el exponencial o el orden de la ecuación. Al derivar a ambas partes nos queda bajando el exponente 1 menos n, restando, entonces y 1 menos n menos 1 queda menos n por y'. Ahora si queremos obtener información de y' al momento de despejarlo, nos queda b' sobre 1 menos n por y a la n, porque recordemos que esto es una fracción y pasa a multiplicar, y obtenemos ese valor de y'. Finalmente, otra vez recordando esta expresión de arriba, esta de acá, y por y a la menos n, por propiedades de exponentes, es lo mismo que y a la 1 menos n, y recordemos que esto es igual a b. Ahora sí, ya con esta información podemos empezar a resolver la ecuación de Bernoulli. El primer paso es dividir toda la ecuación por este valor de acá, y a la n. Al realizar eso, nos queda y a la menos n por y más y a la menos n por p de t por y es igual a g de t, porque recordemos, todo esto estamos dividiendo, esto sería y a la n, o pues que es lo mismo que y a la menos n, que es lo que hemos estado escribiendo, y estos términos se cancelan, entonces lo podemos escribir de esa manera. Ahora, aquí tenemos términos que ya conocemos. En este caso, ya conocemos lo que es el valor de y', que aquí faltaba, y es esto que tenemos acá. Si lo reescribimos, nos queda y a la menos n, y reemplazando el valor, b' por y a la n, todo esto sobre 1 menos n, más, entonces tenemos p de t, y tenemos y por y a la menos n, y esto es igual a g de t. Ahora aquí hay cosas que se pueden simplificar, como estas y se van a cancelar entre ellas, lo que queda b' sobre 1 menos n, más y por y a la menos n. Esto es exactamente lo que tenemos acá, que nos da esta expresión, que es lo mismo que decir b. Entonces podemos decir p de t b es igual a g de t. Ahora bien, ya después de la simplificación, lo único que queda es multiplicar toda la ecuación por 1 menos n para deshacernos de ese término. Esto hace que nos quede de la siguiente manera. Nos queda el b' más 1 menos n p de t b es igual a 1 menos n de g de t. Y ahora ya escrito de esta manera en particular, pasamos de una ecuación diferencial no lineal de orden superior a una ecuación lineal de primer orden. Y si se quiere ver, cuando ya se tengan valores, que vamos a hacerlo a continuación resolviendo un problema, esta expresión de acá termina siendo todo el p de t. Y esta expresión de acá es prácticamente el g de t. Y pues ya teniéndolo como una ecuación diferencial de primer orden y lineal, ya es posible resolverlo con el factor integrante. Ahora veamos el problema un poco más aplicado.
Entonces, veámoslo en acción. Teniendo el siguiente problema, entonces y' más 1 sobre t por y es igual a menos t por y a la 3. Identifiquemos. Entonces este y a la 3 es el valor de n, lo que nos permite escribir lo siguiente. b es igual a 1 menos 3, lo que nos deja y a la menos 2. Este valor lo vamos a estar utilizando. Igual recordemos lo que habíamos escrito anteriormente, el valor de b', que era derivando a ambos lados, entonces 1 menos n por y a la menos n por y' nos da entonces que esto es igual a menos 2, resolviendo acá, por y a la menos 3, el valor de n, por y'. Y si despejamos y', nos queda entonces que su valor es menos b' por y a la 3 sobre 2. Ahora sí, con esta información entonces podemos empezar a resolver la ecuación. Recordemos, el primer paso entonces es multiplicar toda la ecuación por este término y a la menos 3, o pues dividirlo, dividir y a la 3. Entonces nos queda y a la menos 3 por y' más y a la menos 3 por 1 sobre t por y es igual a, y bueno, escribámoslo de manera completa, menos t y a la 3 por y a la menos 3. Igual, estos términos se van a cancelar. Ahora, reemplazando para los valores que ya conocemos, en este caso y', entonces tenemos y a la menos 3 por, entonces b', aquí a este lado, y a la 3, y si se quiere, pues escribamos aquí el negativo para que no se vaya a confundir en el numerador, más, entonces tenemos y a la menos 3 por y, eso sería y a la menos 3 más 1, o en otras palabras, y a la menos 2 por 1 sobre t. Escribámoslo un poco más organizado, 1 sobre t, y a la menos 2. Y esto es igual a menos t. Ya con esta información nos acercamos aún más a resolver el problema. Y es que estamos buscando que quede de manera lineal y de primer orden. Entonces nos queda multiplicar por ese 1 menos n que hicimos anteriormente, que en este caso sería este menos 2. Entonces al realizar la multiplicación de todo por menos 2 nos queda, entonces recordemos que estos términos de acá se cancelan, vamos a multiplicar por menos 2, entonces el denominador se cancela y quedamos con b' menos, al multiplicar por menos 2, entonces 2 sobre t. Recordemos que este y a la menos 2 es lo mismo que b, entonces aquí podemos escribir b es igual a, como estamos multiplicando, menos por menos nos queda más, 2t. Ahora sí, con esta información ya podemos resolver la ecuación como una ecuación diferencial de primer orden lineal, donde reconocemos que 2 sobre t es nuestro p de x. Y con ello podemos empezar a calcular nuestro factor integrante. Ese es entonces e elevado a la menos 2 sobre t dt, que sacando la constante, entonces e a la menos 2 integral de 1 sobre t dt es igual a Euler a la menos 2 logaritmo natural del valor absoluto de t
subimos el 2 como un exponente para que nos quede de la siguiente manera, y así podamos cancelar sin problemas el Euler. Habiendo cancelado el Euler, entonces nos queda t a la menos 2, que es lo mismo que decir 1 sobre t al cuadrado. Ahora recordemos que la solución para una ecuación diferencial de primer orden lineal está dado por la forma, en este caso estamos resolviendo para b, la integral de mu, que es lo que acabamos de calcular, por g más una constante de integración, todo esto sobre mu. Ya tenemos los valores, simplemente tenemos que reemplazar, y eso es la integral de 1 sobre t al cuadrado de 2t, que recordamos que ese es nuestro g de t, más la constante sobre mu, que recordamos que es ese 1 sobre t al cuadrado. Al momento de resolverlo, entonces podemos sacar la constante, aquí se cancelan, entonces nos queda la integral de 1 sobre t, eso es lo que se cancela, de t más c, todo esto sobre 1 sobre t al cuadrado. Esto nos queda entonces como 2 logaritmo natural del valor absoluto de t más c sobre 1 sobre t al cuadrado, que reescribiéndolo entonces nos quedará de la forma t al cuadrado por, haciendo medios y extremos, 2 logaritmo natural de t más c y recordamos que estamos resolviendo para b, entonces al momento de distribuir nos queda que b es igual a 2 por t al cuadrado por logaritmo natural de t más t al cuadrado por la constante. Pero no nos interesa tener la respuesta en términos de b, y aquí es donde nos interesa ya resolver para y. Y b es lo mismo que decir y a la menos 2. Entonces podemos reemplazar acá y a la menos 2 es igual a 2t al cuadrado logaritmo natural de t más t al cuadrado por la constante de integración. Recordemos que escribir esto es lo mismo que tener 1 sobre y a la 2, entonces simplemente podemos pasar este y a multiplicar y todo esto lo pasamos a dividir. Lo que nos queda de la forma y es igual a 2t al cuadrado logaritmo natural del valor de t, todo esto sobre 1. Y esto nos da la solución a la ecuación original mediante el método de Bernoulli. Eso sí, disculpen, aquí hizo falta este último término, pero ese sería el y que estábamos buscando desde el inicio para resolver esta ecuación diferencial y que utilizamos el método de Bernoulli para hallarla. Muchas gracias por su atención y espero haya sido de su agrado.